El Bogotazo, un día para no olvidar. Se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencias del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. El presunto autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue perseguido y agredido por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. Tras su muerte, se originó una ola de protestas que se expandió a las otras ciudades y regiones del país. Desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia. Según lo explica Jorge Orlando Melo en su texto Gaitán, el impacto y el síndrome del 9 de abril, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán dejó sin dirigente a una nueva forma de liberalismo que se había estado gestando desde que este personaje entró en la vía política y en el mismo Partido Liberal Colombiano. Esta, esta propuesta liberal, esta propuesta política tenía su eje central en los sectores populares y obreros que habían sido olvidados por los gobiernos de turno hasta que encontraron los oídos de Gaitán. Quiere decir que esos dos sectores fueron los que más acudieron a la violencia, ya que él era una de las personas, ya que él era una de las personas que los representaba. El 9 de abril de 1948, 72 años atrás, en la capital colombiana, murieron entre 500 y 3.000 personas, según datos extraoficiales, debido a lo que hoy se conoce como el Bogotazo. Esta fecha no solo marcó un hecho histórico en Colombia, también desató una serie de consecuencias para el país. Conforme la noticia se iba conociendo, iban estallando disturbios por toda la ciudad. El primer día casi toda la violencia se concentró en el centro de la capital, pero después fue extendiéndose por el resto de los barrios. Por último, varias ciudades del país se sumaron a las protestas. La petición común era la renuncia de Mariano Espina, quien en su momento era el presidente de la República. Esos días se produjeron numerosos saqueos e incendios de iglesias, locales, comerciales y tranvías. En un primer momento la policía y el ejército intentó calmar la situación. Sin embargo, algunos miembros de estos cuerpos se unieron a las protestas y ofrecieron armas a la población. Otros, en cambio, empezaron a disparar contra los manifestantes. Se considera un magnicidio el asesinato de una persona importante, usualmente una figura pública o religiosa. El magnicidio suele tener una motivación ideológica o política y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo uno de sus planes. La respuesta es que sí, se originó tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. A partir de este momento hasta nuestros tiempos ha existido la violencia en Colombia. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. La conformación oficial fue en 1964. Tiro Fijo logró ser el líder de un territorio sin control del departamento del Tolima. La respuesta es sí. Es la denominación del periodo histórico en Colombia entre 1925 y 1958, en la cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones y masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. La respuesta es sí. Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC. Estas tuvieron origen en la década de los años 60. Los términos insurgencia e insurgente designan a un cierto tipo de rebelión, alzamiento o levantamiento a los quienes participan en esta. Insurgente es un adjetivo que se utiliza para designar a todo aquel que se encuentra sublevado o levantado contra la autoridad
o el orden establecido. El golpe de Estado de 1953 fue la toma pacífica del poder por parte de los militares de Colombia, deponiendo el gobierno civil conservador de Laureano Gómez tras 3 años de gestión impopular y años de violencia. Se dio durante el sábado 13 de junio de 1953.